Te doy primero la palabra a ti, ¿no? O sea, yo introduzco ya. Sí. Bien, buenas tardes. Gracias por atender esta conferencia de prensa que hacemos después de la discusión y la votación hace unos momentos aquí en el Pleno sobre la interpretación auténtica que tiene que ver pues con la obligación que tiene el Instituto Nacional Electoral para que permita que se pueda difundir de manera correcta el proceso de consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril. Se dijeron muchas mentiras por parte de la oposición en estas reservas, cuando posicionaron estas reservas que subieron. La primera gran mentira que se dijo por parte de la oposición fue que estamos modificando la ley. No estamos modificando ninguna ley. Estamos exigiendo que el INE, el Tribunal Electoral, interpreten la ley como el legislativo la aprobó, tanto la de revocación de mandato como las distintas leyes electorales. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque llevamos un mes o un poco más de un mes donde el INE sistemáticamente ha estado prohibiendo que demos nuestra opinión al respecto. Y cuando hemos pedido que sea piso parejo, hoy mismo hay una campaña en medios, en radio y televisión de la oposición, donde le pegan al presidente de la República y el INE no dice nada. Es más, hay una campaña de la oposición donde sale Loret de Mola Cuadro hablando de mentiras y el INE no hace absolutamente nada. Entonces es muy importante aclarar que no estamos cambiando ninguna ley, estamos exigiendo, porque es una facultad del legislativo, interpretar lo que aprobamos justamente en el legislativo. Otra de las grandes mentiras que se dijo aquí es que no tenemos esa facultad. Claro que tenemos esa facultad, no solo el Poder Judicial, en este caso los órganos autónomos, sino el propio Poder Legislativo tiene esa facultad de interpretar la ley. Y como se dijo en el debate, el asunto es que la oposición y el INE no quieren que la gente participe, ese es el fondo de la discusión. Quieren que la consulta de revocación de mandato sea un fracaso. Bueno, está bien que ellos quieran eso, pero nosotros queremos que sea un éxito. Nosotros queremos que millones de mexicanos y mexicanas el 10 de abril vayan y digan, los que no quieran que se quede el presidente, que voten, que se le revoque el mandato al presidente. Están en su derecho. Y los que queremos que siga el presidente, pues iremos y diremos que siga el presidente en la presidencia hasta el fin de su periodo. Eso es la democracia y eso es lo que venimos a defender aquí. Y qué bueno que se logró la mayoría y qué bueno que el pueblo de México votó por una mayoría que permita defender la democracia participativa. Bien, abro el micrófono para los compañeros, compañeras que quieran tomarlo. Narro, Antares. Es muy importante que el pueblo de México vaya sabiendo que ahora que ya participa más y se entera de lo que hace el gobierno, es muy importante que sepan
que un decreto de interpretación auténtica es en beneficio de todas y de todos, porque de facto el INE hizo una interpretación como ellos quisieron. Por eso nosotros, nosotras, quienes hacemos las leyes, decidimos hacer una interpretación auténtica para que no haya burlas. Miren, tan sencillo como que el INE está en la ley, que tienen que poner el mismo número de casillas que en la elección constitucional pasada, y ya hasta tienen autorización de poner 1/3. Está en la ley que el INE tiene que contratar espacios publicitarios para difundir profusamente la consulta, y no lo está haciendo. La mayor parte del pueblo no se ha enterado. Está en la ley que el INE debe promover los procesos democráticos, cualquiera, la democracia, fortalecerla, y no lo hace. Entonces, por eso es necesario que el Congreso de la Unión salga a aclarar de qué se tratan, cuál es la interpretación real, auténtica de las leyes que nosotros hacemos. Muchas gracias. Comentar que esta medida o esta acción se está haciendo precisamente ante el papel que está jugando el INE de frenar, de parar, de sabotear el proceso de la revocación de mandato. O sea, todas sus interpretaciones son para limitar la participación democrática de la ciudadanía. Votaron los partidos a favor de la reforma constitucional porque pensaron, con toda su política que han querido hacer de desgaste con este gobierno, con nuestro gobierno de la Cuarta Transformación, que la situación iba a ser diferente. Pero hoy tenemos al presidente de la República mejor calificado en el mundo. Hoy tenemos a un presidente de la República que está en los estándares en la historia del país, en el nivel más alto de la preferencia electoral. Hoy estamos con un presidente que ha dado resultados, cuyos programas sociales que están impulsados están apoyando directamente a cerca de 30 millones de mexicanos. No nada más es la obra pública del aeropuerto de Dos Bocas, de todo lo que se ha hecho, del Tren Maya, del canal interoceánico, sino lo más importante es la acción directa de poner de pie y de apoyar a la gente para que la gente tenga salud con todo el programa que se hizo para el tema de las vacunas, de la vacunación. O sea, eso es lo más importante. Nosotros estamos recurriendo a una facultad que nos otorga la Constitución en el artículo 72, inciso J, de interpretar las leyes que nosotros hacemos para buscar que los ejecutores de esa ley actúen en el marco de lo que se resuelve, de lo que se busca hacer. ¿Qué se busca? Se busca construir la democracia en este país y abrirla de la democracia representativa a la democracia directa. Abrir los cauces de la participación de la gente. Ellos es a lo que se oponen en el fondo. A ellos no les gusta que la gente participe en las decisiones de este país, porque saben también que la figura de revocación de mandato, ellos se verían afectados, porque generalmente no gobiernan para el pueblo, sino gobiernan para sus intereses. Por eso, hoy nosotros estamos buscando ordenar y buscar que realmente la revocación de mandato logre el objetivo por el que hemos luchado, que es que la gente participe, que se abran las puertas para la democracia. México es el único país en el mundo donde existe la revocación de mandato y al que se va a revocar o el que se está enjuiciando no puede participar. Por eso nosotros estamos abriendo parte de los espacios para que en el tema de la propaganda, en el tema de las apelaciones que se hagan, todo se haga en el marco de lo que se buscó en el espíritu de la reforma que hicimos
para lograr precisamente que la gente participe en este gran ejercicio y en esta gran fiesta democrática, que vamos a sacarla adelante. La revocación de mandato va a ser un éxito a favor de nuestro presidente. Muchas gracias. El senador Zamora. Gracias. Lo que acabamos de aprobar el día de hoy, compañeros, es una respuesta constitucional y también legal a un acto inconstitucional e ilegal realizado por el INE. Porque el INE se ha convertido, y también el tribunal, en un instrumento antidemocrático para impedir que la democracia directa se lleve a cabo en nuestro país. ¿Por qué? Porque va a sentar un precedente en la revocación de mandato, no solo para los próximos presidentes, sino para los próximos gobernadores y para todas las autoridades, para que quede claro que la autoridad que no dé resultados se tiene que ir, para que un pueblo que ha sufrido injusticias a lo largo de su historia no tenga que soportar por 6 años los malos gobiernos. Por eso, el INE y el tribunal se han convertido en instrumentos de intereses que impiden el desarrollo de la democracia en nuestro país. Muchísimas gracias. Mónica, ¿quieres comentar algo? Solamente comentar que es un día muy importante porque creo que esta figura para el Congreso de la Unión, porque esta figura de revocación de mandato no se había, de interpretación que nos faculta el Congreso de la Unión, que nos faculta la Constitución al Congreso de la Unión, no se había aplicado en muchos años, y hoy por primera vez, ante la simulación, ante el uso y el abuso de funciones, este Congreso de la Unión en su Cámara de Diputados y en su Cámara de Senadores está ejerciendo una facultad constitucional a la que además estamos obligados. Si alguien, sea quien sea, cualquier persona, y en este caso específico, organismos que creen que son autónomos para violentar y cambiar la ley, pueden utilizar una interpretación errónea para dejar de ser objetivos, para dejar de ser imparciales, para orientar o violentar la voluntad ciudadana, pues el Congreso de la Unión tiene las herramientas para salir a dar la cara. Nos ha costado mucho trabajo, muchísimo trabajo, por fin que quedara plasmada en nuestra Constitución la revocación de mandato, los ejercicios de democracia participativa, devolverle a la ciudadanía el poder de tener voz y de salir a expresar lo que quieren. Y eso es lo que no soportan, eso es lo que no quieren, eso es lo que les da miedo. Y entonces inventan N número de pretextos, de argucias, de leguleyadas para poder impedir esto, que es el meollo, impedir que la voluntad ciudadana tenga voz y que se exprese. Pero hoy estamos aquí y no lo vamos a permitir, y tengan ustedes por seguro que seguiremos en este camino para cumplirle a todas las mexicanas y los mexicanos. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta de los medios de comunicación. Sí, senador, tenemos preguntas. La primera de ellas es de Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senadores? Muy buenas tardes. Preguntarles, dicen que pues con la vara que midas serás medido, y ya el juicio de la historia nos lo dirá. Pero lo que yo les quiero preguntar es, porque ya aquí la oposición vino a decir que ustedes están utilizando los programas sociales para condicionar el voto de los viejitos para que salgan a votar, si eso es decente y si eso es cierto. Lo otro, este tema también ellos dicen que lo van a impugnar a través de una, ante la Corte, si esto va a terminar en la Corte. Gracias. No somos iguales.
El león cree que todos son de su condición. Eso es lo que hizo por años el PRI y el PAN, de utilizar los programas sociales para obligar a la gente a votar en un sentido o en otro. Eso no lo hace la Cuarta Transformación. Y respecto a que si se va a ir a la Corte, es probable que se vaya a ir a la Corte y pues ya la Corte decidirá. Como aquí se dijo, como lo dijo muy claro la presidenta de la Comisión de Gobernación, estamos utilizando una herramienta, una figura que nos da, la ley nos da esa facultad. Y la Corte seguramente dirá que nos da esa facultad y que estamos solamente ejerciendo nuestros derechos y nuestras obligaciones como legisladores. Y no sé si pero otro tema que me... ¿Por qué no de este tema y después si... Sobre este mismo tema les pregunta Andrea Becerril de La Jornada. Gracias. Yo solo quisiera algunas precisiones. Con este decreto que hoy se aprueba y que seguramente se va a promulgar pronto, ¿el presidente a qué tiene derecho? ¿A opinar? Porque la oposición insistió una y otra vez en que ahora va a ser propaganda política, que va a promocionar obras. ¿Realmente qué va a hacer el presidente? Esa es una. Y la otra pregunta es su punto de vista sobre la posibilidad de juicio político que se está planteando en la Cámara al presidente del INE y al consejero Murayama. A ver, contesta la presidenta de Gobierno. Andrea, es otra parte de las mentiras y de las tergiversaciones que han venido manejando por parte de esta oposición que es el PRIAN y sus aliados. Vuelvo a recalcar y a ser enfática. No se está reformando ninguna ley, no estamos modificando, estamos señalando, siendo contundentes en que lo que dice la ley, la interpretación de la ley, es remitirnos a la Constitución, a lo que define la propia Constitución como propaganda política o propaganda electoral o propaganda de cualquier tipo. Eso es a lo que nos estamos remitiendo con un decreto de interpretación y decimos, nos remitimos a lo que dice la Constitución. No estamos facultando ninguna cosa extraoficial, extrajudicial, extralegal. Estamos remitiéndonos a lo que dice la Constitución. Si ellos lo que quieren es decir que se está cambiando y eso, pues bueno, ese a lo mejor es el discurso que encontraron rentable, al igual que una serie de mentiras que han estado manifestando. Sin embargo, pueden ustedes revisarlo. Es interpretación de la ley para remitirla a lo que dice la Constitución en los conceptos que están establecidos en nuestra Carta Magna. No se está haciendo ninguna función adicional ni ninguna facultad adicional más que lo que dice nuestra Constitución. Yo entiendo muy bien la confusión que pudiera surgir de esto. La oposición se ha aferrado a decirnos que nuestra discusión no es constitucional, que lo que nos ha enviado la Cámara de Diputados no está en la Constitución. Y lo que nosotros estamos haciendo, y lo está haciendo también la Cámara de Diputados, es decirle a todo el país que tenemos facultades en la Constitución, en el artículo 72, fracción F, y que esa facultad no se ha utilizado, sino al contrario, el INE y otros organismos que no tienen nada de autónomos se han encargado de quitarnos esas facultades, de hacer una interpretación a modo. Lo que se hizo el día de hoy es decirle al país entero, a la oposición entre ellos y al pueblo de México, que tenemos esas facultades que el INE quería quitarnos, que el tribunal quería quitarnos, y tenemos la facultad en la Constitución. Por eso tenemos que recalcar que no estamos modificando ninguna Constitución,
sino estamos, ninguna ley, sino le estamos recordando a estos organismos que estamos facultados y que la Constitución nos permite y nos tenemos que apegar a este decreto de interpretación al que volvemos a recordarle al país que es nuestra facultad. ¿Sí me expliqué? Sí, claro. Entonces no hay ni más facultades para el presidente ni menos. Simplemente le estamos dando a la ciudadanía la soberanía que tiene y a todos los funcionarios y funcionarias públicas a quienes nos querían tapar la boca, les estamos diciendo no nos pueden tapar la boca porque son nuestras facultades. Hasta ahí. Mientras no sea propaganda. Exacto. Mientras no sea propaganda. ¿Hasta ahí estamos? Perfecto. Muy bien. Sí, a ver, y también nada más para aclarar, en estas 2 horas de discusión que básicamente quien más habló fue la oposición, no nos dijeron en qué artículo teníamos prohibido hablar de la revocación de mandato, no nos dijeron en qué artículo teníamos prohibido difundir que la gente participara en la consulta de revocación de mandato, y no nos lo dijeron porque no lo hay, porque no hay un solo artículo que nos lo impida. Lo único que está como facultad exclusiva del INE es contratar radio y televisión, y eso nadie lo está haciendo más que el INE, por cierto, de manera muy retardada y con muy pocos anuncios, y utilizar recursos públicos, y eso tampoco se está haciendo. Entonces, que quede absolutamente claro que no pudieron combatir legalmente esto y no lo van a poder combatir, pero no se les va a dar la razón porque no estamos violentando ninguna norma. Eran ellos los que estaban violentando la norma al impedirnos que habláramos del proceso. Y sobre el posible juicio político a Córdoba y Murayama. Pues vamos a ver cómo se da este debate en la Cámara de Diputados, y si pasa en la Cámara de Diputados, pues vamos a ver si nosotros vamos a intervenir en el tema después en senadores. Pero vamos a ver qué pasa en diputados. Me gustaría su valoración de cuál ha sido la actuación de Córdoba y de Murayama, sobre todo en el proceso de revocación. No, pues terrible, pues reprobable, o sea, es que son una serie de actuaciones de parte de ellos que definitivamente han estado sesgando sus obligaciones constitucionales. Primero, no nos dejaban o no dejaban a la ciudadanía que levantaran firmas en papel cuando la ley lo decía. Después, los que están violando la ley son ellos. Dice la ley de revocación de mandato, tienen que poner el mismo número de casillas de una elección constitucional, no lo están haciendo. Dice la ley de revocación de mandato, tienen que hacer los ajustes necesarios en su presupuesto para que se pueda llevar esta consulta con ese número de casillas, no lo hicieron. Dice la ley que tienen que hacer 2 debates, estamos a 17 de marzo, a menos de un mes y no han hecho ningún debate. Dice la ley que tienen que dar información amplia del proceso, no lo están haciendo. Es más, si algo han dicho públicamente, entre otros Ciro Murayama, casi están diciendo no sirve de nada la consulta de revocación de mandato. O sea, la verdad es que el papelón que están haciendo es muy lamentable por parte de los consejeros, de la mayoría de los consejeros del INE. Sí, me contesta también el senador Zamora sobre ese tema. Bueno, añadiendo a lo que ya comentó el senador César, pues evidentemente el órgano que debería de ser imparcial ha tomado un partido. Hay 2 decisiones nada más el día de la elección del 10 de abril, que se revoque al presidente o que se confirme su mandato para que continúe con el mandato. Nada más hay 2 posiciones. Y todas las acciones del INE han sido
tendientes al no, a que se revoque la posición del presidente. ¿Por qué? Porque ellos mismos han violentado el artículo 14, párrafo 3 de la Constitución, que es muy claro. Ninguna autoridad puede imponer una sanción que no esté estipulada. Es un principio que a los que estudiamos derecho, desde primero nos enseñaron. Nula pena sin el eje. No hay pena que no esté en la ley. ¿Dónde dice que el presidente de la República está impedido a manifestarse? Lo grave es que esa resolución sienta un precedente en donde ningún servidor público, ya no hablemos de funcionarios que son las cabezas de instituciones y dependencias de la administración pública o del Poder Legislativo o del Poder Judicial, cualquier policía, cualquier servidor público que tienen el mismo valor que los funcionarios estarían impedidos en manifestarse políticamente, violentando a nosotros como senadores se nos violenta esa inviolabilidad que tenemos de podernos expresar en estas tribunas y en nuestras redes sociales, sino a todos los demás, incluyéndonos, y a la ciudadanía en general, se le violentaría su derecho humano, es un derecho humano, a la libertad de expresión que consagra el artículo 6 constitucional. Entonces, el INE, que debería de ser el principal encargado de impulsar esta participación democrática y ciudadana, por eso se le pagan millones de pesos de todos nosotros, miles de millones de pesos, para que promueva la participación ciudadana, y resulta que no van a poner todas las casillas. Es ilógico, es tendenciosa la actuación del INE para que se revoque, para que no participe la ciudadanía. Eso no sirve, y por supuesto que Ciro y por supuesto que Lorenzo, su actuación debe ser observada con lupa, y por qué no exigirles que rindan cuentas. No, por supuesto que lo vamos a estar analizando en el Senado también. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Rubén Feital, de Canal 11. Hola, buenas tardes, senadoras, senadores. ¿Nos podrían explicar, o más bien explicarle a la gente en términos simples y sencillos, cuáles son los alcances de la ley, qué es lo que prohíbe, qué es lo que permite? Esa sería una pregunta. La siguiente sería, ¿cómo garantizar que los funcionarios, directivos, secretarios no obliguen a funcionarios menores, servidores públicos, a hacer promoción de la consulta bajo pena de sanciones, de correrlos, despedirlos, que no haya obligatoriedad desde las altas esferas hacia los funcionarios menores? Y la tercera, si esta interpretación aplicaría solamente para las consultas ciudadanas o también aplica para elecciones federales y locales. Gracias. Bueno, ¿qué es lo único que está prohibido para este proceso de revocación de mandato? Contratar anuncios de radio y televisión para promover la participación, que eso nadie lo ha hecho, y el INE es el único que lo debería de hacer y lo hace muy poco. Y lo otro es utilizar recursos públicos. Todo lo demás se puede hacer por cualquier ciudadano. ¿Cuál es fue tu otra pregunta? ¿Cómo van a garantizar que altos funcionarios no obliguen a funcionarios menores a promover? Hay distintas leyes y normas. Cualquier ciudadano, no solo servidores públicos, cualquier ciudadano que sea presionado para votar en un sentido o en otro, o para participar en la consulta de manera coercitiva, por supuesto que hay distintas penas y puede ir a denunciar ante la FEPADE sobre que alguien lo está obligando a votar en un sentido o en otro, o a ir a votar. Entonces, eso está intacto, absolutamente intacto, y cualquier ciudadano puede reclamar, o cualquier servidor público que se le obligue a participar o a votar en un sentido o en otro. Pero en cuanto a la promoción y difusión de la consulta, que no se obligue a funcionarios menores o la utilización de programas públicos para la participación de la población. Eso está claramente, es claramente ilegal. No se puede obligar a nadie y no se puede condicionar la entrega de ningún programa, de ningún beneficio social, de ningún orden de gobierno, ni gobierno federal, ni gobiernos estatales, ni gobiernos municipales para ello, y eso está penado y eso no se tocó en lo que hoy, en la interpretación auténtica que hoy se aprobó. A ver, el senador Vasconcelos también quería comentar. Buenas tardes a todas y a todos.
No voy a repetir lo que ya se ha mencionado aquí por parte de mis colegas senadores y senadoras, pero sí quiero agregar un comentario propio. Desde el primer momento, desde que se planteó la posibilidad de llevar a cabo esta consulta de la mayor importancia histórica, el INE se ha dedicado a sabotear, a plantear dificultades, a hacer imposible, si lo hubieran podido lograr, este hito en la historia de México. La consulta es un hito absoluto porque es la primera vez en la historia de México que un gobierno propone que a la mitad del sexenio sea el propio pueblo quien decida si el gobierno debe seguir o debe haber un cambio de gobierno. Esto es llevar hasta sus últimas conclusiones el proceso democrático. Solo un presidente con esta raíz profundamente democrática en su pensamiento pudo haber sugerido esto que, repito, jamás se había hecho en México, aunque sí se hace en otros países. Es decir, que a la mitad del mandato se vuelva a preguntar a la opinión pública, al pueblo de México, si quiere que continúe el gobierno o no en sus funciones. Entonces me parece verdaderamente lamentable que el Instituto Nacional Electoral haya tratado de sabotear esta iniciativa desde el primer momento. Y recuerdo que tiene el INE la obligación constitucional de poner el número de casillas necesario, completo. Ninguna excusa, ninguna consideración económica puede o debe impedir que se lleve a cabo la consulta con todas las casillas de una elección presidencial. Eso es lo que yo quería agregar. Muchas gracias. La última pregunta, la oposición advierte que este decreto sienta un precedente para que después haya intervención en elecciones locales y federales. A ver, la oposición ha estado mintiendo. Cada cosa que dicen es una mentira. Este decreto es de interpretación auténtica, nada más. Y las mismas cuestiones que han estado prohibidas siempre, desde hace tiempo, van a seguir prohibidas. Nadie puede hacer uso de recursos públicos para promover la consulta más que el INE. Nadie puede contratar espacios de radio y televisión, y el nadie debería incluir a sus gobiernos estatales que están destinando recursos triangulados a través de empresas fachada, como le hacen en Guanajuato, y pagando medios con un control absoluto de medios, atacando al presidente y promoviendo en todos los ámbitos la no participación. Eso está prohibido, eso es un delito. Acá no se trata nada de eso, es simplemente servidores públicos, servidoras públicas, tenemos el derecho humano a la libre expresión y podemos promover la consulta sin pagar, sin meter recursos públicos, pero tengo derecho a la libertad de expresión que tanto defienden ellos, pero resulta que quieren censurar a los servidores públicos, servidoras públicas. Es lo único, no hay más, no se trata de ninguna otra cosa. Nada más sobre lo de pagar, sí quiero aclarar. Si de nuestro salario decidimos pagar una lona, un espectacular, un volante, lo podemos hacer. No podemos ni con nuestro salario contratar un anuncio de radio y televisión, eso sí no podemos, pero todo lo demás lo podemos hacer. Que se han inventado que no se puede, pero que nos digan en qué artículo dice que no se puede. En la ley completita no nos limita a ello. Nos restan aún 2 preguntas. Ah, sí. La penúltima pregunta es de Silvestre Temolsin, de Oro Sólido. Oro Sólido. Buenas tardes, muchas felicidades por la iniciativa, y quiero preguntarles sobre la molestia que hay de parte de mucha gente acerca del INE. La ley de revocación del mandato contempla también revocación de mandato para el INE,
o habrá una iniciativa para que el INE también sea cuestionado a la mitad de su mandato para saber si quien está al frente continúa con sus actividades o lo quitan? Esa es mi pregunta. No, la ley de revocación de mandato solo es para el presidente de la República, y si en congresos locales también se legisla al respecto, en los 32 estados de la República. Ese es el alcance de la ley, pero no es mala idea que todos los funcionarios pues nos sometamos a una revocación de Sobre mandato, todo, incluyendo quienes tienen en el tiempo por los cuales son elegidos 6, 8, 9 años. Pues, si cumplen mal su función, pues se tiene que hacer esta modificación. Ya viene una discusión en unos meses seguramente sobre una reforma constitucional electoral, y ahí va a haber otro buen debate, y ahí otra vez la sociedad va a saber qué quiere el bloque que respalda la Cuarta Transformación y que defiende el bloque de derecha, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, pero ya viene ese debate. Sería una buena iniciativa. Sí, es muy importante. Gracias. Es muy importante. La última pregunta es de Eduardo Sadot, del Punto Crítico. Buenas tardes. Sí, soy yo. Buenas tardes. Dos cosas nada más. Esta ley es del 21. Las últimas reformas de revocación de mandato, de acuerdo al 14 constitucional, si se aplicara en el caso del presidente que tomó posesión antes, no es aplicable a él, porque hay un principio amparado por los tratados internacionales de no aplicación de una ley en perjuicio de persona alguna. Eso dice el 14 constitucional. Pero quiero preguntarles específicamente la opinión de ustedes respecto a lo que dice el 134 constitucional, que ustedes son muy respetuosos, que dice que la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación que difundan los poderes públicos, la Constitución dice también poder legislativo, en ningún caso esta deberá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. ¿No les parece que en la revocación de mandato, con la información que están manejando, están pisoteando el 134 constitucional en esta parte? Ahorita interviene el senador Zamora, pero yo digo tajantemente no. ¿Dónde han visto un anuncio del Senado de la República donde habla de los programas del gobierno federal? ¿Dónde han visto un anuncio del Senado de la República donde ponen la imagen del presidente de la República? No hay ningún anuncio de esta institución que es el Senado de la República, ni hablando de los programas del gobierno federal, ni hablando ni poniendo el nombre de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. Pero el Ejecutivo sí lo hace en la mañanera. Ahorita comenta el senador. Hubo tres cosas que se interpretaron. ¿Y por qué se interpreta? Porque a veces los jueces tienen la función de interpretar la ley y aplicarla al caso concreto. Y la primera interpretación que tienen que respetar los jueces es el espíritu del legislador. Para que no haya confusiones, hicimos este acto para que no se confundan ni jueces, ni el INE, ni nadie. Que sepan exactamente qué quiso decir el legislador. Y lo que hicimos en este decreto interpretativo fue, primero, definir propaganda gubernamental. Y al último, ahí es, todos lo pueden consultar, al último viene una frase bien importante, que remite al artículo que usted mencionó, el 134 constitucional, y dice, cuando se cumpla con eso. Es decir, la propia interpretación remite al artículo constitucional que usted mencionó, por lo tanto, no se mocha ninguna aplicación a ese artículo. La propaganda gubernamental, ¿a qué se refiere? Que de manera institucional, bien lo mencionaba el senador César, el Senado de la República no puede colocar aquí el nombre del presidente Andrés Manuel, no puede colocar aquí en esta imagen que vemos atrás, porque es una institución, pero eso no impide el derecho humano de César Cravioto de expresar como persona, ya no digamos como senador,
como persona decir yo estoy a favor del presidente Andrés Manuel. Esa es una parte. La otra parte que interpreta es el principio de imparcialidad que mencionaban ahorita. Eso implica que ningún funcionario puede obligar a sus recursos humanos o materiales a promover el sí o el no en una elección, no solo de la revocación, sino también en las elecciones federales de senadores, diputados, presidente. Por lo tanto, ¿qué entendemos con esto? Que la promoción gubernamental implica el uso de recursos públicos destinados para otro fin, para promover algo. En la mañanera, pues yo no concuerdo con ese criterio. El presidente Andrés Manuel ni modo que salga con una máscara para no verle el rostro en las mañaneras. Y un acto que es democrático, que nunca habíamos tenido un presidente que diera la cara a los reporteros y les contestara todo lo que le preguntan sin censura. Y que ahora ataquemos ese acto democrático para ponerle una mordaza por intereses que, repito, lo que buscan es que no se siente un precedente, lo que buscan es que se diga, nadie participó, es un fracaso, olvidémonos de la revocación de mandato, se están curando en salud y eso no lo vamos a permitir. Gracias. Yo nomás quiero hacer un recuento, porque sí es importante, por eso también el presidente muchas veces habla de la historia reciente. A ver, yo pregunto, ¿cuándo habíamos tenido un debate, ya no en un ejercicio de democracia participativa como la consulta de revocación de mandato, en una elección? ¿Cuándo habíamos tenido un debate que un presidente de la República, que un gobernador, que un diputado, que un senador no pudiera decir ciudadanos participen electoralmente? La discusión siempre fue, no pueden llamar a votar a favor de un partido. Ah, pues sí, el presidente de la República no puede llamar a votar a favor de un partido. Pero ¿cuándo habíamos dicho un presidente de la República no puede llamar a que los ciudadanos voten? Pues eso es fomentar la democracia. ¿A poco un senador no puede decir voten y participen? O sea, eso es un absurdo que se diga que un senador, que un diputado, que un gobernador, que un alcalde, que un presidente de la República no fomente la democracia. De hecho, en las vedas electorales, solo un miércoles anterior a una elección es cuando ya nadie puede hablar del proceso. Un miércoles anterior, no 2 meses antes. 2 meses antes, yo recuerdo a los anteriores presidentes de la República que decían, mexicanos vayan a votar. Mexicanos ejerzan su derecho a votar. Pues no se trata de eso. Y ahora resulta el contrasentido que hasta la autoridad electoral es la que dice, no, nadie puede hablar de la participación. Es de locos. Y más de locos es que nos digan, no pueden hablar a favor del presidente, pero sí hay campañas del PAN y del PRI en contra del que se le va a someter a consulta y todos los días en campaña, ahí sí, en radio y televisión, diciendo el peor gobierno, diciendo no ha hecho nada López Obrador, que eso no es llamar a un sentido de la opinión de la gente. ¿A poco el que haya anuncios de radio y televisión donde sale Loret de Mola con el logo del PAN o el logo del PRI diciendo el peor gobierno no está incidiendo a que la gente vote a que se le revoque el mandato al presidente? Y ahí sí no dice nada el INE. Es que verdaderamente esto es de locos. Por eso esta interpretación auténtica. Muchas gracias. Gracias a ustedes, senadores. No tenemos más preguntas. Gracias y buenas tardes.